Hoy nos toca ver los estados de la materia, ¿sí? Hoy es un tema fácil que ya nosotros sabemos que la materia tiene 3 estados principales y un estado secundario, ¿verdad? Entonces vamos El a ver atómico. cuáles son. No, el plasma. Ah, Es el estado de las estrellas. Entonces vamos a ver, niños, los estados de la materia y va a comenzar a leer, por favor, hoy vamos a poner a Macario, ¿sí? Macario casi nunca lee, entonces vamos a aprovechar que hoy sí quiere leer. Démosle pues, Macario. La primera lectura. Sí, Macario. Dependiendo de la temperatura y la presión, la materia se puede presentar en la naturaleza en 4 estados diferentes: sólido, líquido, gas y plasma. Siga, Macario, todo el párrafo. Cada uno de estos estados tiene sus propiedades. Excelente, Macario, muchas gracias. Vamos ahora con los sólidos. Ahorita va a leer, por favor, Leslie. Ok. Los cuerpos sólidos tienen un volumen constante, es decir, no varían por más que los comprimamos o deformemos. Además, su forma no cambia, excepto que sobre ellos actúe una fuerza. Excelente, Leslie, muchas gracias. Siga, Ivana, por favor. Ok, teacher, todo el párrafo. Sí, todo el párrafo. Hoy sí tenemos bastante lectura. Ok, teacher, en este estado sólido las partículas se encuentran unidas por grandes fuerzas de atracción, por lo que se distancian porque se distancian que las separan son pequeñas. Como las partículas se encuentran muy cerca de unas de las otras, tienen poca energía cinética. Por esta razón, solo vibran y permanecen en su lugar sin desplazarse. Al ocupar posiciones fijas, los sólidos son cuerpos rígidos, por esta razón tienen forma definida. Muy bien, excelente, Ivana, muchas gracias. Algunas características de los sólidos son, dice entonces, dice la flexibilidad. Es la capacidad que posee un cuerpo sólido cuando se puede doblar sin que se rompa. Por ejemplo, el papel y la tela, ¿sí? El papel y la tela son cuerpos sólidos, pero poseen flexibilidad. Por eso es que ustedes ven que los podemos doblar, los podemos arrugar, ¿verdad? No sé si han hecho alguna vez alguna camisa así en forma de bolita o algún papel en forma de bolita, ¿verdad? Y no se rompen por esa propiedad que tienen de flexibilidad. ¿Sí? ¿Qué manda? Un ejemplo pueden ser las reglas que se doblan. Exacto, aunque la regla no tiene tanta flexibilidad como el papel, va a depender también de qué tan juntas estén las partículas de cada cuerpo sólido, porque si ustedes se dan cuenta aquí entre lo que leyeron, dice que las partículas de los sólidos están bien juntas. O sea, toda la materia que forma a los cuerpos sólidos se mantiene bien compacta, bien cerca una de la otra. Por eso es que los cuerpos toman una forma y están sólidos, pero mientras más cerca estén las partículas que forman a esa materia una de la otra, entonces más rígido, más duro va a ser el cuerpo sólido, porque como decía Arianita, no es lo mismo doblar una regla que una hoja de papel. La regla la pueden doblar un poquito, pero si la doblan mucho se termina rompiendo, porque la flexibilidad de la regla no va a ser la misma que la de la hoja de papel por lo mismo. Sus partículas están más juntas, más compactas, entonces va a ser todavía más rígido ese cuerpo. En cambio, el del papel no está tan rígido, ¿verdad? No están tan juntas las partículas, tiene más flexibilidad. También dice que tenemos la tenacidad, que es la resistencia que presenta un sólido a deformarse o romperse, o la resistencia a que se propaguen grietas o fisuras. Por ejemplo, una olla de acero inoxidable. Entonces, tenacidad le llamamos, niños, esa resistencia que tienen los cuerpos sólidos a no arruinarse, a no romperse, a no deformarse, ¿verdad? Dice, por ejemplo, una olla de acero. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la olla de acero, niños? Por más caliente que pongan el fuego, la olla de acero no se va a deformar, no se rompe, no se quiebra, ¿verdad? Entonces a esa No se propiedad... derrite. Exacto, no se bien, derrite. si se pone en un horno especial se derrite. No, pero tiene que ser una temperatura, pero demasiado elevada. Pero a las temperaturas que las personas cocinan no se va a derretir. Entonces, esa olla posee esta propiedad de tenacidad. Por supuesto, todos los sólidos poseen todas las propiedades que ustedes ven acá, pero todos las van a poseer en menor medida. Porque si ustedes ponen un pachón de plástico, así como este que yo cargo acá, al fuego,
va a tener una pequeña resistencia porque a la larga se va a terminar deformando, se va a derretir, ¿verdad? Entonces también va a depender de qué tan juntas, como les decía, estén las partículas de ese sólido, así va a ser cada una de sus propiedades también. Después de esas dos que hemos visto, tenemos la maleabilidad, que es la capacidad que posee un metal de formar láminas. Por ejemplo, una lámina de cobre, oro o aluminio, ¿sí? Maleabilidad, o sea, niños, que ustedes le pueden dar forma. Le pueden dar forma a los metales, dice, esa propiedad que poseen los metales nada más, de formar láminas, dice. Por ejemplo, láminas de cobre, láminas de oro o láminas de aluminio. O sea, es la maleabilidad, como les digo, es la capacidad que tiene de que uno les pueda dar una forma, ¿sí? De tomar una forma, ¿sí? Los metales. Luego dice, la elasticidad es la capacidad que posee un sólido para deformarse cuando se aplica fuerza sobre él y luego recuperar su forma original cuando la fuerza aplicada se suprime. La goma y el caucho son sólidos elásticos. Por ejemplo, ustedes pueden ver las llantas, están hechas de caucho, ¿sí? Cuando el carro está muy pesado, cuando ustedes suben mucho peso al carro o suben muchas personas, ¿qué le pasa a ese pobre carro? Se apacha. Y las llantas, se baja y las llantas están todas apachadas y aplastadas, ¿verdad? Sin embargo, las llantas no se rompen, aguantan esa presión. Pero ¿qué pasa cuando se baja el peso o cuando se bajan las personas que estaban en el carro? La llanta vuelve a tomar su forma original. Exacto, entonces a eso se le llama elasticidad. También no sé si han visto las pelotas estas que son como rebotadoras, que a uno le gusta llevar a la playa. Son unas pelotas que rebotan. Cuando uno se acuesta en esas pelotas, porque hay unas gigantescas, la pelota se apacha y se apacha toda. Pero ¿qué pasa cuando uno se levanta? La pelota vuelve a su forma original. Exacto, entonces a esa propiedad se le llama elasticidad. Sí, Saúl, ¿cuál es tu duda? Lo donde dice, además su forma no cambia. Ajá. De los sólidos. Pero entonces, ¿qué pasa con el hielo? Porque dice que en este tipo de propiedades no lo tienen todos los sólidos, solo algunos. Por eso dice, la goma y el caucho son sólidos elásticos. O sea, son de algunos de los sólidos que poseen esta propiedad, Saúl. No, donde dice, además, no cambia. O sea, hasta arriba de los sólidos. Ese es el primer párrafo. Ajá. Además, su forma no cambia, excepto que sobre ellos actúe una fuerza. Cuando en el caso del hielo, una fuerza calórica. Ajá, exacto. Cuando cambia la forma del hielo es por eso, porque está actuando una fuerza calórica que lo puede primero volver líquido y después volver gas, ¿sí? Pero eso va a depender ya de otras circunstancias. O sea, el hielo no va a cambiar su forma si sigue en el refrigerador, por ejemplo. El hielo va a seguir con la misma forma. Pero ya cuando nosotros lo sacamos al medio ambiente, ya la temperatura ya no la puede soportar, pero ahí actúa una fuerza, como dice acá, ¿sí? De lo contrario, no cambian su forma. O sea, nosotros podemos tener el celular acá, el celular es sólido. El celular no va a cambiar su forma a menos de que pasemos una llanta de un carro encima de él. Se termina destruyendo el celular, ¿verdad? No va a cambiar la forma. Igual con un libro, tenemos acá un libro, pero el libro no va a cambiar su forma a menos de que nosotros le prendamos fuego, ¿verdad? Y se va a volver cenizas, por ejemplo. Pero de lo contrario, los sólidos no cambian su forma por sí solos. A eso se refiere acá. ¿Sí? Muy bien. Ahora dicen, niños, que otra de las propiedades que tienen los sólidos son la dureza, dice, que es la resistencia que posee un sólido para ser rayado. Se determina mediante la escala de Mohs, según la cual el talco es la sustancia de menor dureza y el diamante es la sustancia de mayor dureza. O sea, creo que eso no tiene mucha complicación, ¿verdad? Ya saben ustedes qué es la dureza. O sea, lo más sólido, lo más rígido que se encuentre un cuerpo, ¿verdad? ¿Y el grafeno, teacher? ¿Cómo? ¿Y el grafeno? El grafeno. ¿Qué es eso, Saúl? Que yo sepa, es uno, si no es el material más, por así decirlo, más duro que existe, más resistente. Habría que investigar, porque según el libro dice que es el diamante, pero habría que investigar. Sí, creo que está por abajo del diamante, pero es una cosa como negrita bien rara. Es que recuérdense, a pesar de que el diamante es la sustancia de mayor dureza, también menores que el diamante puede haber que sean muy sólidas, también muy rígidas. No creo que solo el diamante sea tan sólido. Entonces, esa que decís, Saúl, puede que sí
se parezca su composición, sus partículas estén igual de juntas que como en el diamante y presente gran dureza. Pero habría que investigar, como te digo, porque ese sí no lo había escuchado. Es como un metal, creo yo. Lo voy a leer y te contesto la pregunta, Saúl. Porque vamos, ya me Teacher, ¿y dejaste el con la duda. platino? Igual, el platino, es que depende de los metales. Recuérdense que los cristales, los diamantes son piedras que han aguantado gran presión. Vamos a buscar acá. Grafeno, dijiste, ¿verdad, Saúl? Vamos a buscar. El grafeno es más duro que los diamantes. Oye, que ya mucha gente la había buscado. Pues vamos a ver, porque sí dice, mire, Saúl, para salir de la duda, el grafeno es un material nanométrico bidimensional consistente en una sola capa de átomos de carbono fuertemente cohesionados mediante enlaces que presentan hibridación y dispuestos en una superficie uniforme ligeramente ondulada con una estructura semejante al de un panal de abejas. Vamos a ver. Es el material más resistente que se conoce en la naturaleza, más fuerte que el acero estructural con su mismo espesor y más duro que el diamante. Ahí Entonces está. sí, ¿ya viste, Saúl? Muy bien, Sí. excelente. Entonces sí tenía razón, Saúl. El grafeno es más duro que el diamante todavía. Muy bien, Saúl. Excelente. ¿Ya ven por qué es bueno investigar? Ahora vamos a investigar el platino. Alejandro. Vamos a ver. El grafeno lo conozco porque es una comparación que hicieron entre eso y el metal de Wakanda, dijo. Cabal. Pero dice que es más duro que el acero. Pero dice que es más duro que todo lo demás que el diamante. Vamos a ver. Dice dureza, significado de la palabra. Resistencia al rayado. Hasta ahora, el mineral en términos de dureza. No, ya viste el diamante, dice aquí sí. Aquí sí habla del diamante como el más duro, miren. El platino no es tan duro. O sea que podríamos decir que está entre el grafeno y el diamante, porque algunos dicen que es el grafeno, como Saúl o la página que acabamos de leer, pero en el libro y en otras páginas dice que es el diamante. Así que es una pregunta para investigar más detenidamente, Saúl, porque hay Voy opiniones. a pasarle un carro encima. Sí, porque el grafeno, que yo sepa, se empezó su composición así oficial por Ajá. acciones del ser humano. Ajá. No es que ya hubiera estado el grafeno ya hecho. Sí, pues. Entonces posiblemente por eso es que dice acá que el diamante es la sustancia de mayor dureza porque puede ser que sea la sustancia natural y como decís el grafeno ya sea una sustancia creada por el hombre. Entonces ahí está la diferencia. Ajá. Ahí puede estar la diferencia. Ahora el platino sí no es tan duro como dice Alejandro. Es más duro el diamante, como dice acá. Ya, ahora ya investigamos, ya sabemos bien, para no quedarnos con la duda. Muy bien. Entonces dice ahora, niños, la última propiedad que tenemos es la fragilidad, que dice que es la tendencia que presenta un sólido a romperse o a fracturarse fácilmente sin antes deformarse. El vidrio y la cerámica son sólidos frágiles. Sí, entonces, niños, esa propiedad es la que tienen algunos sólidos que con solo casi voltearlos a ver, se terminan quebrando. No tienen la capacidad de deformación, como era la capacidad del papel, ¿verdad? Para deformarse, sino que este tipo de sólidos, al no poderse deformar, con el simple hecho de golpearse o de que se ejerza una fuerza muy grande sobre ellos, termina por quebrarse o por romperse, en lugar de deformarse, ¿sí? Entonces, Sí, porque niños, recordemos que el vidrio es arena. exacto, el vidrio es arena pulida, nada más. Pulen la arena tanto que le dan ese. Pero imagínense qué tipo de máquinas tan especiales necesitan para que de los granos de la arena puedan sacar el vidrio. Imagínense hacerlo manualmente. No creo que manualmente se pudiera. Tendría que ser un esfuerzo muy grande, digo yo. Porque A ver.
Yo, en mi mente, como nunca he visto el proceso, aún no me puedo explicar cómo es que de la arena pueden sacar el vidrio y hacer objetos tan bonitos, hasta la formita que le dan a los objetos, porque si se han dado cuenta, los objetos de vidrio son como muy elegantes. Les ponen mucha decoración. Es mucho más bonito un vaso de vidrio, por ejemplo, que uno de plástico. Pobre plástico. Y el plástico, no saben, el plástico es más fácil de ¿cómo se llama? De formar o de su maleabilidad es como más fácil de entender, porque si se dan cuenta, el plástico al derretirse cambia su forma bien fácil, pero en cambio el vidrio es lo que cuesta entender cómo le harán El para... plástico, ¿cómo quema, teacher? Con lava. Sí. Y ustedes El sabían que vidrio el es con un plástico... horno especial. Ajá, pero ustedes sabían que el plástico también está hecho de petróleo. Por eso es que es Sí. altamente contaminante. Es mejor el vidrio. Por eso es que antes las botellas de gaseosas eran retornables y eran botellas de vidrio, porque la gente tomaba su gaseosa, dejaba la botella en la tienda, después el camión de la marca de gaseosa que ustedes hayan tomado pasaba por las botellas, pasaban por un proceso de desinfección y luego las volvían a llenar para volverlas a vender. Entonces se contaminaba menos el medio ambiente. Ahora la mayoría de botellas de gaseosa vienen en empaques de plástico, cosa que la gente ya no tiene que devolver a la tienda. Entonces, al ya no tener que devolver la botella, la gente tira la botella de plástico donde sea, ¿verdad? Y el plástico tarda cientos de años en desintegrarse dentro del suelo. Entonces, imagínense la gran contaminación que se ha aumentado únicamente por haber cambiado los empaques de las aguas gaseosas. Ahora, hablando de otro tipo de alimentos que también vienen en plástico, imagínense la cantidad de contaminación que le estamos mandando al planeta. El plástico caliente, ¿cómo quema? Sí, es horrible quemarse con plástico. Ya A mí me ha me pasado. cayó de niño. Y se queda pegado. ¿Sí, Ivana? En la tienda que está cerca de mi casa, cuando Ajá. vamos a comprar, por ejemplo, Pepsi, pongamos, siempre tenemos que llevar la botella de vidrio. Ajá. Y Tú sí así todavía estamos compras haciendo. envase retornable, Iván. Sí, teacher, porque si no contaminamos mucho. Ajá, es que es mejor, porque imagínense con la de plástico, uno compra, después la tira, después compra otra y tira esa otra. Entonces, a veces uno mismo puede darle reciclado también a las botellas de plástico, porque si ustedes compran mucho con botella de plástico, lo que pueden hacer es ya sea convertirlas en macetas, pueden utilizarlas para guardar agua para alguna emergencia también, o simplemente venderlas en alguna recicladora de plástico. Ustedes ganarían un poco de dinero y estarían ayudando a no contaminar, porque al llevarlas a una recicladora, pues las recicladoras se encargan de procesar ese plástico para hacer nuevas botellas. Entonces, prácticamente estarían reutilizando ese plástico en lugar de tirarlo a la basura y de que se mezcle con el suelo. Sí, hay varias formas de que uno no puede contaminar, ¿verdad? Pero sí, es mejor si ustedes tienen la oportunidad de comprar en botella retornable, mucho mejor, así como así Ivana, porque la botella retornable no está creando contaminación, porque como les digo, se vuelve a utilizar. La llevan a la tienda, después el camión la recoge, la lleva a la fábrica, la desinfectan, la vuelven a llenar y la vuelven a vender. Así de simple. Entonces, niños, vamos a continuar ahora con lo que serían los líquidos, ¿sí? Ya vimos lo que serían los sólidos, ahora vamos con los líquidos. Entonces, los líquidos, por favor, va a comenzar a leer en este momento. Vamos a ver quién no ha leído. Empieza Isabela, por favor. Los cuerpos líquidos tienen un volumen constante, en cambio su forma varía y se ajusta en cada momento a la del recipiente que lo contiene. Los cuerpos líquidos no pueden comprimirse, es decir, su volumen no disminuye aunque sobre ellos se ejerzan fuerzas muy intensas. Excelente, muchas gracias. Vean lo que dice acá. Los cuerpos líquidos no tienen forma. Los cuerpos líquidos van a tomar la forma del recipiente donde se les eche, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros metemos agua en una botella, el líquido va a tomar la forma de la botella. Pero si echamos agua en una cubeta,
el líquido va a tomar la forma de la cubeta, ¿verdad? Entonces estos cuerpos, a diferencia, perdón, de los sólidos, ustedes se van a dar cuenta que no tienen forma, ¿verdad? Toman la forma del recipiente que los contenga. También dice que estos cuerpos no se pueden comprimir. ¿Qué es comprimir? Era lo que les decía anteriormente. Esto es comprimir. Cuando nosotros aplastamos algún cuerpo sólido, los cuerpos sólidos se pueden comprimir, ¿sí? En cambio, los cuerpos líquidos no. Ustedes traten de apachar en una cubeta de agua, apachen el agua y se van a dar cuenta que el agua no se comprime. El agua, al contrario, cuando ustedes apachan el agua, se sale, se rebalsa esa cubeta, porque al no poderse comprimir y ustedes estar ejerciendo esa presión sobre el líquido tiende a buscar salida. En lugar de comprimirse, se desparrama, ¿verdad? Porque no puede cambiar su volumen. El volumen siempre es el mismo. Entonces, a eso se refiere este párrafo que acaba de leer Isabela. Ahora va a seguir leyendo Juanmi, por favor. Ok. En estado líquido, la fuerza de atracción entre las partículas es más débil, por lo tanto tiene mayor libertad para moverse. Como las partículas que se encuentran más separadas tienen mayor energía cinética en los sólidos. Por esta razón pueden vibrar, rotar, deslizarse con mayor facilidad. Las partículas de los líquidos se desplazan unas sobre otras, haciendo que los líquidos sean fluidos, es decir, pueden pasar a cualquier agujero abierto en un cuerpo sólido y pueden ser conducidos por tuberías. Algunos fluyen con facilidad como el agua o el alcohol, otros como el aceite y la glicerina fluyen lentamente. Los líquidos tienen propiedades que varían de unos a otros. Por ejemplo, excelente. Muchas gracias, Juanmi. Por eso es que ustedes pueden ver que el agua y el aceite, como dicen, nunca se mezclan, ¿verdad? Por la consistencia que tiene cada uno de ellos en las partículas, justamente. Mientras más separadas estén las partículas, más facilidad va a tener el líquido para fluir, como sería el agua o el alcohol. Mientras más juntas estén esas partículas, más dificultad va a tener para fluir, como sería el caso del aceite y la glicerina. Al tener las partículas diferentes, ¿sí? Su composición de partículas distintas, el cuerpo de agua y el cuerpo del aceite. Por eso es que al momento de mezclarlos, ustedes se pueden dar cuenta que no se mezclan, sino que siempre se va a ver separado lo que es agua y lo que es aceite. Por eso mismo, por su composición química, que sus partículas se encuentran a diferentes distancias unas de las otras. Y entonces aquí vamos a tener, niños, tres propiedades que tienen los líquidos. A diferencia de los sólidos que tenían muchas propiedades, los líquidos tienen tres. La volatilidad, dice, es la propiedad que tienen los líquidos de evaporarse con facilidad. La gasolina es un líquido muy volátil. O sea, volatilidad se le llama, niños, a la propiedad que tienen los líquidos de evaporarse, de poderse evaporar, de poderse volver gas, ¿verdad? Por ejemplo, la gasolina dice, si nosotros dejamos un bote con gasolina abajo del sol, se va a evaporar sumamente rápida, ¿verdad? Es muy volátil, a eso se refiere, que se evapora muy rápido. La viscosidad, dice, es la resistencia que tiene un líquido a fluir lentamente a través de una abertura. La miel es un líquido muy viscoso. O sea, viscosidad, niños, es una resistencia, es una propiedad que tienen los líquidos de ser muy espesos, ¿sí? Como dice acá, la miel es un líquido muy viscoso, porque si ustedes ponen, por ejemplo, un bote de miel encima de un tubo y arriba ponen una botella de agua, se van a dar cuenta al abrir las botellas cómo cae de rápido el agua y lo mucho que tarda la miel para caer. Entonces, a esa propiedad, a esa resistencia que pone la miel a hacer un líquido que fluya rápidamente, se le va a llamar viscosidad. Y por último tenemos la capilaridad, que dice que es la propiedad de ascender por espacios muy estrechos, los cuales pueden ser poros o tubos muy finos llamados capilares. Entonces, niños, ustedes se dan cuenta, por muy pequeño que sea el espacio que nosotros tengamos, el agua siempre encuentra una salida. Aunque sea un tubo de su casa y tenga un hoyito del tamaño de una aguja, ustedes se van a dar cuenta que el agua va a empezar a filtrarse, va a empezar a salir por ahí. Entonces, a esa capacidad que tiene el agua de escurrirse, se podría decir, por cualquier lugar, por más pequeño que sea, se le va a llamar capilaridad, ¿sí? ¿Alguien tiene el aceite no. ¿Qué manda, Saúl? El aceite no. No todos tienen tan desarrollada esta capacidad, exacto, porque va a depender de la viscosidad, justamente como decía esta propiedad.
mientras menos viscoso sea el líquido, va a tener más capilaridad, o sea, más capacidad para escurrirse por espacios muy estrechos. Más versatilidad en cualquier ámbito, por así decirlo. Exactamente. O sea, un líquido espeso no se va a escurrir con tanta facilidad por lo mismo de la viscosidad. En cambio, los líquidos... Y a veces hasta se queda estancado. ¿Cómo? A veces hasta se queda estancado por A lo veces mismo que al hasta se ser puede muy quedar. espeso no puede filtrarse. Exacto. Así como la miel y incluso yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando ustedes ya llevan el frasco de miel a la mitad y quieren echarse en un panqueque y la miel tarda una eternidad en bajar. Sí. No pasa tanto, Eso me pasó ayer. ¿verdad que sí? No pasa tanto con la miel de maple, pero con la miel de abeja sí, porque la miel de abeja es más viscosa. La de maple es un poco más líquida. Hay una miel que yo conozco que es bien rara, parece más jalea que otra cosa. Así, pero es bien viscosa entonces, Saúl. Es que hay está la miel, por decirlo de maple, la Ajá, miel que es así como de abeja, pero es como medio dorada, y ajá. esta otra miel que es como que si fuera no sé, grasa tal vez. Así. Es que de la miel de abeja sacan varios tipos de miel, porque está la miel normal, que es la miel dulce, está la miel negra, que es como un jarabe, y está la miel blanca. Cada una tiene una función. Ahorita no recuerdo bien la de la miel negra, pero la de la miel blanca es una miel que sabe como a limón. Esa miel sirve bastante para las personas que sufren de problemas respiratorios o para los que quieren mantener una buena salud con su sistema respiratorio, con sus pulmones y todo, puede estar tomando de esa miel blanca, no, ya sea directamente o en las comidas que ustedes endulcen con esa miel y van a ver que se les va a mejorar bastante el sistema respiratorio. Cuando ustedes sientan que tienen una gripe, una tos así muy fuerte, pueden tomar algún té endulzado con esa miel blanca y van a ver qué bien les va a hacer. Se los digo porque Aquí cuando tengo yo era otra cosa pequeño... viscosa, teacher. Ajá. Mire, es una cosa que también sirve para lo que usted está diciendo ahorita, pero no es exactamente Ahí miel. está bueno. Pues adoptan los del recipiente que los contenga. En estado gaseoso, la fuerza de atracción entre las partículas es prácticamente nula, lo que les permite moverse libremente. Muy bien. Siga, por favor. Y que solo te es Arianita. una cosa. Arianita no has leído, ¿verdad? No, teacher. Está bien. Sí, solo, ¿qué, Ivana? ¿Qué manda? Investigué sobre la miel negra y dice, ¿cuál es la miel negra? La miel negra se extrae de la caña de azúcar y se presenta como la sustitución saludable de azúcar blanca. La miel negra o malaza es un jarabe de textura espesa, similar del aspecto de la miel de abeja, pero se extrae de la caña de azúcar. Ah, esa es la diferencia, entonces. Gracias, Ujú. Ivana. Gracias por la teacher. información. Muy bien. Ahora sí, Arianita. Como las partículas tienen mayor energía cinética que en los líquidos, se encuentran muy separadas y ocupan todo el espacio disponible. Al igual que los líquidos no tienen una forma definida y fluyen con facilidad. No tienen volumen constante y tampoco pueden comprimirse. Es decir, disminuyen su volumen fácilmente cuando se les aplica una fuerza. Muy bien. Entonces, niños, los gases son el estado de la materia donde se encuentran las partículas más separadas en cada cuerpo, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros vemos el agua, cuando está congelada, se vuelve sólida porque sus partículas se juntan, se comprimen. Cuando está líquida, sus partículas se separan un poco y cuando está gaseosa, totalmente se separan sus partículas y por eso es que tienen mayor movilidad, ¿verdad? Cuando un cuerpo está en estado sólido, se puede mover por todo el medio ambiente y ya saben ustedes que a la larga llega siempre estos gases esta materia, perdón, en forma de gases hasta la atmósfera del planeta. Y los gases dice que tienen también dos propiedades. Niños, creo que se nos va a acabar el tiempo, entonces vamos a parar aquí, ¿sí? Porque si no va a quedar incompleta la información. Vamos a terminar de leer el día jueves que volvamos. Nos hace falta leer las propiedades de los gases y